Bueno, en uno de los últimos vídeos sobre Refactor nos quedamos aquí un poco en la parte de extraer conceptos de dominio y introducirlos, convertirlos en objetos para tener esos conceptos representados de una manera más correcta en forma de objetos, y de manera que podamos esconder los detalles de su manejo. Y bueno, en otros vídeos habíamos mostrado cómo pues eliminar dependencias, cómo sacarlas, extraerlas fuera, etc. Así que vamos a seguir trabajando con esta clase block action task, y lo que voy a hacer es intentar empezar a deshacerme de dependencias que ahora mismo pues están hacen que nuestra clase esté súper acoplada. Y ya hemos visto algunas de las técnicas en vídeos anteriores, así que ahora vamos a aplicarlas más o menos de forma rápida. Vale, por ejemplo, una de las más simples opciones que podemos hacer es trabajar con Market Study Vendor, que sería, por así decir, la que más fácil tenemos en este momento. Vale, os recuerdo que tenemos unos tests que deberían, espero, funcionar. Vamos a ver si es verdad. Porque hace tiempo que no cojo este repo. Parece que sí. Vale, no tenemos los tests pasando. Esto es importante porque vamos a hacer refactor. Entonces lo que no queremos es que los tests peten. Y si petan tenemos que arreglar. De todas maneras, para extraer dependencias siempre vamos a tener que romper algo. Es decir, siempre vamos a introducir cosas que nos pueden causar algún tipo de efecto, digamos, problemático. Vale. Entonces vamos a centrarnos en Market Study Vendor, que como hemos dicho es un vendor. Está en la carpeta lead, una carpeta que no podemos tocar. Y esto significa que tenemos que invertir esa dependencia por una parte, y por otra parte tenemos que inyectarla. La diferencia entre invertir y dependencias e inyectar dependencias. Vamos a ver. Inyectar dependencias es simplemente que en vez de instanciar las dependencias dentro de la clase usuaria, dentro del consumidor, se lo pasamos habitualmente o típicamente por construcción, aunque no hay ningún problema en pasársela como parámetro de un método si solo la va a usar en ese método. ¿Vale? Pero que por ejemplo, vale, aquí sí, bueno, aquí se usa porque tenemos que obtener el precio de algún lado, ¿no? Es decir, calculate proposal y entonces en algún momento esta se usa. Pero bueno, ya veremos exactamente cuál es la cuestión que queremos sacar de aquí. Aquí es donde se usa la dependencia, que antes no lo veía bien. Vale. Bien, lo que nos interesa entonces es que voy a ponerlas juntas los métodos para que lo podamos ver mejor. Ahí. Lo que queremos tener es inyectar este Market Study Vendor en lugar de instanciarlo dentro. Entonces, esto sería aplicar al patrón de inyección de dependencias. Pero la inversión de dependencias es otra cosa. Ya solo el hecho de inyectarlo ya sería una mejora. Es decir, que podríamos hacer algo, vamos a suponer así. Vale. Entonces, podríamos plantear hacer esto. Y para no romper los tests actuales, podríamos hacerlo de esta forma, ¿vale? Y una forma muy cómoda en PHP de hacer una inyección
que temporalmente no es inyección, porque nunca le vamos a pasar nada de momento, es esto. Es decir, hacemos que el parámetro de constructor sea opcional y lo pasamos como null por defecto, de manera que no afecta a ninguno de los usos actuales. Y luego, si este parámetro está vacío, pues instanciamos otro. Entonces, lo que hemos hecho, aunque no hemos... vamos a tirar otra vez los tests para demostrar que esto no afecta a nada, ¿vale? Como podéis ver, ustedes siguen pasando y nada se ha roto. Y si tirásemos dentro de la terminal la aplicación, funcionaría igual de mal que funciona ahora. Vamos a ver, sec, ya no me acuerdo cómo se llamaba el... Vamos a ver un momento. Que no me acuerdo el nombre del... Aquí está, Potebot. Vale. Docker, sec, it, Potebot, bash. Creo que tiene bash. Sí, tiene bash. Muy bien. Vale. Entonces, nada, simplemente lo ejecutamos. Si no recuerdo mal. Vale. Es PHP. Que va a petar. O debería. O algo. Aquí está. Vale. Missing license. O sea, estamos perfectamente donde esperábamos estar. Porque esto sería como el entorno de producción. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo ahí. Que nos viene bien. Lo que me importa es eso. Que vemos que no estamos rompiendo nada. Vale. Esto sería en cuanto a la inyección de dependencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, yo en un test podría pasarle Market Study Vendor en este test, que donde se instancia. Aquí. Vale. Veis que aquí lo hago por extendiendo la clase a una clase anónima. Y vale, aquí no tengo un problema, pero de esta forma yo podría usar la clase real y pasarle una dependencia diferente, específica para el test. Pero claro, tiene que ser Market Study Vendor y esto no lo puedo hacer. Entonces es aquí donde entra la inversión de dependencias. La inversión de dependencias sería en que en lugar de pasar o de depender de objetos concretos, de clases concretas, lo que hago es depender de interfaces. Y entonces en PHP puedo declarar explícitamente interfaces y en otros lenguajes estas declaraciones son implícitas o estas cosas ya son un poco más implícitas. Pero para lo que nos interesa a nosotros, la idea sería, vale, pues en lugar de definir, de usar o de pasar aquí un Market Study Vendor, que es una clase concreta, vamos a ponerle por ejemplo, Market Study Provider, y esto será una interfaz. Ok, entonces esta interfaz yo la tengo que definir, pues la voy a definir pues donde tiene sentido, en el dominio de la aplicación. Y bueno, aquí no me deja definirla como interfaz, pero yo lo puedo hacer. Interface Market Study Provider. Ok. Vale, lo interesante ahora es que mi dependencia ya no va a ser sobre Market Study Vendor, sino sobre la interface. Pero ¿qué pasa? Que Market Study Vendor no extiende, o sea, no tiene ninguna relación con la interface que acabo de definir. Y de hecho no puede tener una relación directa. Necesito algo en el medio. Y ese algo en el medio sería hacerme un adaptador, que cumpliendo esta interfaz use
a Market Study Vendor en su lugar. De manera que yo tengo como un mediador entre Block Auction Task y Market Study Vendor, con lo cual la dependencia deja de ser directa y quien la controla somos nosotros porque hemos definido la interfaz. Vale. Vamos a añadirle algo de chicha a esta interfaz. Y como veis aquí, pues debería tener el método average price y pasarle un block name. Pero nosotros vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a añadirle a la interfaz un método público average price al cual le pasamos un block ya directamente. Es decir, que simplemente en lugar de usar aquí el nombre del blog, es decir, en lugar de hacer un leak de la estructura de blog, simplemente le paso el objeto entero, le voy a pasar el objeto entero y lo voy a manejar así. Vale, esto en principio no debería haber afectado a los tests todavía, no, y bueno, no debería afectar porque aquí no pasamos nada. Por supuesto también esto debería ser un Market Study Provider. Y ahora necesitamos hacer el adaptador. ¿Cómo se hace un adaptador? Pues un adaptador no es más que una implementación de una interfaz. Y como veréis era muy sencillito. Entonces vamos a implementar la interfaz. La vamos a implementar en infraestructura, por ejemplo. Ok. Y bueno, no le vamos a llamar así, sino le vamos a llamar Market Study Vendor Adapter. Y le puedes llamar provider o no, pero bueno, Market Study Vendor Adapter debería quedar claro para qué es y por qué lo queremos. Podemos matizar más aquí, como podría ser, bueno, pues Market Study Providers, porque a lo mejor yo quiero crear más, como veremos. Vale, pues la creamos. Muy bien. En este punto, este adapter es específico de Market Study Vendor. Así que vamos a ver que es muy sencillo de hacer. Podemos hacer mediante un test que vamos a crear. Y en este test lo que vamos a ver, de momento voy a llamar así, esto es lo que va a hacer el test, el objeto, es adapter, es un new Market Study Vendor Adapter, que de momento no recibe nada. ¿Y qué vamos a hacer aserciones aquí? Bueno, pues básicamente como, bueno, queremos que devuelva algo, entonces podemos hacer, por ejemplo, hacer equals expected, vamos a poner que es 50, por poner algo, y el resultado será adapter average price de un blog que tenemos que definir. Ahora, pues de cualquier blog que se nos ocurra, blog igual a new blog talking bit. Por ejemplo, le vamos a importar que no tenemos. Ok, esto obviamente va a fallar porque no hay nada. No solo va a fallar, es que no devuelve nada. Vale, hay que implementar. De hecho vamos a corregir porque esto debería ser float y este average price debería devolver un float. Si borramos aquí, ejecutamos de nuevo. Vale. Vale, podemos hacer que el test pase haciendo un return 50. Bien, ya estamos bien y vamos al test. Vale, el problema es que obviamente pues necesitamos algo que nos diga, vale, sí, esto tiene que salir de algún sitio.
Así que vamos a hacer refactor. Tenemos que pasarle la dependencia al market study vendor. Y vale, y la vamos a inicializar con el objeto real. No tenemos que moquear. Porque ¿qué ocurre? Market study vendor. Perdón, market study vendor está fuera de mi ¿cómo se dice? Está fuera de los límites de lo que yo quiero testear. Yo lo que quiero testear es o sea, primero porque se ejecuta en producción, necesito una licencia, etcétera, etcétera, y bueno, necesito que devuelva un valor determinado, pues por lo que sea. O sea, no podría usarlo, pero no debo usarlo. Podría hacer trucos como aquel de poner la variable de entorno de la licencia, pero esto no lo vamos a hacer, obviamente. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un stub de esto que nos diga, vale, el método average price va a recibir con el argumento talking bit va a devolver pues, el valor 50, o si queréis, para forzarlo a fallar, vamos a poner que este es 40. Queremos que devuelva 40, por ejemplo. De esta manera fallará el test, vale, 40, 50. Ok, entonces para corregir esto, pues me tengo que ir al adapter y vamos a hacer un refactor aquí. Ya vamos a hacer lo que vamos a hacer un constructor va a recibir el market study vendor, ok, y lo que vamos a hacer es devolver market study vendor average price, y ahora vamos a usar el valor del código que teníamos antes. Bien, y ya hemos hecho la inversión de las dependencias. Entonces, la inversión de las dependencias es que en lugar de utilizar directamente la dependencia que necesitamos, en este caso un código que es de una librería que no es nuestro, sobre el que no tenemos control, lo que hacemos es definimos una interface que es la que queremos usar y creamos un objeto adaptador que implementando esta interface pueda usar la dependencia original para complementar esta interface. Entonces, como veis, desde el punto de vista del código usuario, con quien se tiene que manejar es con esta interfaz. Y ya no le importa nada lo que pase con Market Study Vendor. Es decir, si mañana cambian la interfaz por Price, yo lo único que tengo que hacer es cambiar el adaptador. Aquí. Nada más. Pero mi otro código, que es el que me importa por otro lado, no lo toca, no lo tiene que tocar nadie. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a tirar de nuevo todos los tests. A ver si eso ha roto algo que no debería. Es cierto que no son como muy importantes ahora los tests en ese aspecto. Ahora lo que tenemos es que cambiar el uso, es el último paso que tendríamos que hacer, que es cambiar el uso de esta dependencia aquí, porque aquí lo que vamos a querer no es ni un market study vendor. De hecho, lo que vamos a querer, y que de hecho ahora mismo no estamos usando los test siquiera, ojo, sino que lo que vamos a querer es el adaptador, ¿vale? Que sí cumple con esta interfaz.
Bien. Claro, esto ahora necesitará, y este es parte del problema, en este momento una new market study vendor de verdad, para que siga funcionando en producción, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Vale, bueno, ¿veis? Aquí ya empezamos a tener problemas. Vale, ¿por qué tenemos que cambiar esto? Bien. Vale, esto al final nos tendría que dar los mismos errores que el original. Y aquí está. Tenemos el error de la licencia. Es decir, hemos hecho este cambio, hemos vuelto al estado original en el que estábamos y quizá la parte fea es esta, pero la necesitamos todavía para mandar esta producción. Es decir, ahora mismo hemos introducido un cambio que lo podríamos desplegar y la aplicación seguiría funcionando exactamente igual en producción. ¿Vale? Pero, ¿qué pasará? Necesitamos hacer algo para poder trabajar todavía con esto en otro plan. Es decir, necesitamos ya extraer, es decir, hacer la inyección de la dependencia en lugar de la, o sea, a mayores de la inversión. Es decir, lo que queremos es eliminar este trozo. Entonces, para eliminar este trozo, realmente lo que necesitamos es poder construirlo en algún lado. ¿Dónde se usa Automatic Web? Aquí. Y aquí se crea Block Option Task. Por tanto, vale, si vamos más arriba, por ejemplo, a Sendor Code, realmente esto también tiene la misma problemática, es decir, es una dependencia que inicializamos dentro de otro servicio, pero bueno, vamos a ir parte por parte. Aquí lo suyo sería que el Market Study Provider se ha inicializado aquí. Vale. Porque ahora se lo podemos pasar. Market Study Provider. Esto debería hacer que si lo tirásemos en producción funcionase igual. Ya digo, esto es como si fuera producción, pero no lo es. Pero ya me entendéis. Vale, aquí necesitaría la licencia, cosa que ahí no. Bien, entonces ahora que hemos hecho esto, yo puedo, tengo que buscar más constructs pero no hay, de momento no, porque no lo estamos usando en ningún sitio más. Así que ahora ya le quito la opcionalidad. Es decir, esto nunca va a ser null y por tanto esto ya no lo debería necesitar. Y bueno, esto realmente se puede hacer bien en PHP 7.4, o sea que ya que estamos. Y vamos a tirar los test por un lado. Vemos que nada ha cambiado y ejecutamos. Si lo supiéramos a producción, veis que el error es el mismo. Es decir, que hemos extraído la dependencia y la estamos inyectando, con lo cual hemos aflojado el acoplamiento de Block Option Task gracias a, por un lado, hacer inversión de dependencias y por otro lado hacer inyección de dependencias, que ya digo son cosas distintas. Inyección es el hecho de pasar las dependencias en lugar de inicializarlas dentro del código que lo utiliza, e inversión es depender de abstracciones como interfaces en lugar de depender de implementaciones específicas concretas de un servicio. Esto nos va a permitir, por ejemplo, hacer un cambio en el test aquí. Es decir, ahora no necesitamos pasar
average price. Es decir, no necesitamos inicializar average price aquí porque o dicho mejor, esta clase anónima puede parecerse más a la clase real porque ahora yo, al controlar la dependencia, yo puedo hacer que tener nuevas implementaciones de los Market Study Provider que sea adecuada para el uso que tengo que darle. Entonces, por ejemplo, aquí parte de mi problema es que le tengo que pasar el Market Study Provider. Así que voy a empezar haciendo esto, Market Study Provider. Y ahora sí voy a hacer que sea una clase anónima que también coja el average price para mantener, y en este caso implements Market Study Provider. Y mi simplemente va a tener un método, ¿vale? Y su constructor lo que va a recibir es este float average price. Ups, esto de trabajar a las. Y lo único que quiero ahora es que me inicialice las propiedades, y esto lo que me tiene que volver es sencillamente vale, siempre tenía que volver esto. Vale, y ahora yo le pasaría aquí el Market Study Provider porque no necesito esto y yo no necesito esto realmente. Es decir, estos métodos que estaban sobreescribiendo sencillamente ya no son necesarios. Vale, entonces ¿qué he hecho? Tengo una clase que extiende Market Study Provider, pero simplemente para este test. Ahora el test debería funcionar exactamente igual que antes, y lo hace, pero como podéis ver, en lugar de ser que blockAuction task tenía un stub del método average price, es decir, simulaba que había un Market Study Provider funcionando, esta vez lo que recibe es un Market Study Provider que funciona con valores predefinidos y no llama al Market Study Vendor que está ahí. Y al mismo tiempo yo sigo manteniendo mi posibilidad de ejecutar la aplicación en producción. Es decir, que este cambio en el test ahora es el mismo error de siempre, o lo que es lo mismo, este cambio en el test, gracias a haber hecho la inversión e inyección de dependencias, me permite mantener producción exactamente igual a la vez que voy mejorando ya la arquitectura de esta solución. Es decir, blockAuction task ya tiene una dependencia menos peligrosa además. Vale.